Su permiso, señor presidente. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Indudablemente hemos sufrido todos en mayor o menor grado ante esta pandemia. Nos duelen mucho los fallecimientos y los estragos que ha dejado a nuestra población. Hace unos días, el señor presidente nos pidió implementáramos una acción moralmente obligada: el otorgar un apoyo para gastos funerarios a los familiares de personas fallecidas por la epidemia del COVID-19. Este apoyo debería ser solidario, universal y directo, y para ello se utilizará una plataforma ad hoc. Hoy en el Pulso de la Salud presentaremos, como es acostumbrado, el informe técnico y el estado que guardan los 32 estados de nuestra República. Pero también presentaremos, como ya fue anunciado, el programa de apoyo para gastos funerarios en voz del maestro Zoé Robledo, y tendremos la participación en relación a las vacunas, desde luego, del canciller Ebrard. Hugo, por favor. Con gusto, secretario, con su permiso, señor presidente, secretario, canciller, compañera y compañeros. Comento brevemente sobre la situación que guarda la epidemia de COVID-19 en México, con el informe técnico que presentamos todas las tardes y el detalle de las 32 entidades federativas para que apreciemos cómo se está distribuyendo en el territorio nacional la epidemia de COVID-19. ¿Sí podemos ver la primera? Aquí tenemos el panorama nacional identificado por la ya muy conocida curva epidémica, que tiene cortes de agregación semanal. En la semana 46, que es la que se ve hasta el extremo derecho de la gráfica, en este momento vivimos en la semana 48 del año, apreciamos que tenemos 45% de positividad. Esto quiere decir 45 de cada 100 personas que tienen los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, y a quienes se les hace una prueba de laboratorio resultan positivas al virus SARS-CoV-2. Este indicador, como hemos comentado repetidamente, es un indicador que cambia de acuerdo con la intensidad de la epidemia. Puede haber variabilidad entre las entidades federativas o incluso entre México y otros países, de acuerdo a cuál es el esquema técnico con el que se hacen las pruebas de laboratorio, pero mientras se haga de manera consistente nos permite monitorear el cambio con respecto al tiempo en el curso de la epidemia. La siguiente, por favor. Y esto es la primera vez que lo presentamos, aunque nosotros lo identificamos todas las semanas. Para uso interno es la distribución precisamente entre las entidades federativas. Es un gráfico de columnas. Lo que se muestra es que cuanto más alta es la columna de color verde para cada una de las entidades federativas, que están identificadas con una etiqueta en la parte baja de la gráfica, es el porcentaje de positividad. Como pueden ver, existe importante variabilidad y esto tiene que ver con el comportamiento de la epidemia. En algunas entidades federativas, como Oaxaca, que aparece como la segunda de derecha a izquierda en la gráfica, es interesante observar que tiene que ver con el comportamiento de los brotes. Cuando se estudian los brotes epidémicos se encuentra la confluencia de varios casos, y estos casos desde luego están relacionados unos con otros. La probabilidad de encontrar positividad, es decir, verificar que existe el virus SARS-CoV-2, es mayor que si se estudian personas en forma aislada. En Oaxaca, por sus características territoriales, el gobierno del estado ha tenido una muy buena actividad de identificación de brotes, lo que permite una contención más temprana, pero la consecuencia es que se encuentra un porcentaje de positividad más alto. Por eso insistimos en que esto es de carácter informativo, pero no debe sobreinterpretarse como que necesariamente entre mayor positividad existe una mayor intensidad epidémica. Nosotros, de uso interno técnico, vamos analizando los distintos factores que determinan que haya mayor o menor positividad y podemos interpretar en su contexto adecuado cada una de las positividades que ocurren en los estados. Por poner otro ejemplo, en el lado izquierdo de la gráfica vemos a Campeche y Chiapas, que son los estados que tienen la menor actividad epidémica, son los dos estados que tienen semáforos verdes
Campeche ya desde hace 4 ciclos del semáforo, hace 8 semanas, y el caso de Chiapas de manera más reciente. En estos 2 casos sí se refleja cómo ha ido variando la positividad, se reduce conforme se ha ido reduciendo la epidemia. Un caso más, la Ciudad de México tiene el programa de detección, protección y resguardo, es un programa de extensión comunitaria, fue el primero que se estableció en forma generalizada en el país, y en esto ha permitido que se reduzca el porcentaje de positividad, pero en buena medida tiene que ver también con que se hace una mayor cantidad de pruebas en el territorio de la demarcación. La siguiente. Cuando vemos la curva de casos estimados, lo que apreciamos es la tendencia. Esto es importante porque más allá de la suma de casos totales que se van identificando desde el 28 de febrero y que suele ser la pieza principal de comunicación en los medios de comunicación, en los medios impresos, radio, televisión, casi siempre lo que usted encuentra es una cifra de el número de casos que se han identificado desde que empezó la epidemia. Posiblemente a estas alturas esa cifra ya le represente poco significado, o peor aún, le está dando la sensación de una epidemia que invariablemente crece y crece y crece. Y esto le ha dado la percepción de que la epidemia va a la alza. Hemos mostrado con esta curva y varias otras que la epidemia va cambiando su frecuencia. A veces aumenta con respecto al tiempo. Los casos que se presentan en un día son mayores que la semana o el día previo, y en otros casos, como ocurrió exactamente durante agosto, septiembre y hasta la primera semana de octubre, empezó a disminuir la intensidad epidémica. A partir de entonces, como se ve en la gráfica, empezó a aumentar, no ha aumentado a la intensidad que tuvimos al final de julio, como sí ocurre en otros sitios del mundo, por ejemplo en Europa Occidental, en donde tenemos estos rebrotes con enorme intensidad, superan en más de 3 y en algunos casos 4 veces lo que presenciaron esos países al inicio de la epidemia. No es el caso de México, aunque ciertamente hemos tenido un cambio en la tendencia y vemos estos incrementos de la epidemia. Lo que podemos ver en la gráfica es que entre la semana 44 y la 45, y al igual que la 45 y la 46, tenemos una reducción. En el último caso, de 14%, lo que va mostrando esta variabilidad que ocurre cuando existe aumento en los contagios o se estabilizan o empiezan a disminuir. En este caso, en el promedio nacional, los contagios disminuyen desde hace 15 días. ¿Esto garantiza que se permanecerán con esa tendencia? La respuesta es no, y hay que tenerlo muy claro. Puede haber nuevas exacerbaciones, nuevos fenómenos de rebrote, como ha ocurrido hasta el momento en 8 entidades federativas, otras podrían rebrotar, pero si mantenemos las distintas medidas de protección, de prevención, tanto las que dependen de los individuos como las que dependen de la administración del espacio público, entonces podremos tener quizá rebrotes, pero controlables. La siguiente. En la mortalidad tenemos también la noticia positiva de que se redujeron 6% las defunciones registradas entre la semana 45 y la semana 46. Recordarán que la semana anterior, entre la 44 y la 45, tuvimos un incremento de más 2% y en la previa de más 3%. Entonces, nuevamente se ilustra cómo va disminuyendo, en este caso, la mortalidad en la semana reciente. Aunque en las noticias usted vea sumas de casos, en los periódicos, en las primeras planas, suele haber sumas de casos como si estuvieran todavía los casos presentes desde el primero que ocurrió. Las lamentables defunciones, por supuesto, son irreversibles. Tenemos esta cantidad de casi 102,000 defunciones que han ido ocurriendo como consecuencia de un virus letal, un virus que causa daño. Y cuando hablamos de las defunciones, siempre recordamos lo siguiente. El virus SARS-CoV-2 causa COVID. COVID es una enfermedad que en su mayoría, en 8 de cada 10 personas, es una enfermedad leve, que se autolimita, que se elimina por sí misma por acción de nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensas. Pero en personas que tienen 60 o más años de edad o que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, diversas causas de inmunosupresión o tabaquismo, que también es una enfermedad en sí misma y causa innumerables afectaciones a la salud. En esas personas, la posibilidad, probabilidad, riesgo, peligro
de que se presente como una enfermedad grave es mucho mayor. Y una enfermedad grave, COVID grave, es una enfermedad que causa neumonía, inflamación de los pulmones, un importante daño que impide que las personas puedan respirar. ¿Cuál es la preocupación aquí? Que este daño puede ser limitado si se hacen intervenciones médicas tempranas. Por lo tanto, es indispensable llegar oportunamente a los hospitales para lograr instaurar las medidas de mitigación, de reducción del daño. Si las personas que tienen estas condiciones, 60 y más años de edad o las enfermedades crónicas que acabo de mencionar, empiezan a tener los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, es muy importante que acudan en menos de 24 horas, en menos de un día, máximo 2 días, a los hospitales. Ahí se valorará si están presentando las complicaciones de COVID y se actuará como corresponde, posiblemente con oxigenación no invasiva. Esto quiere decir, sin necesidad de intubación, se proporcionará oxígeno, hidratación intravenosa, según se requiera, de acuerdo a la condición médica que será valorada. Pero esto puede disminuir muy importantemente la posibilidad de que la persona fallezca. Si se espera más tiempo, 3, 4, 5 días, lo que puede ocurrir es que cuando llega al hospital está en una condición de grave deterioro del funcionamiento del organismo, incluidos los pulmones, pero también múltiples otros daños en órganos que dependen de la oxigenación de manera crítica. Todos los órganos necesitan oxígeno, pero algunos son mucho más sensibles, los riñones, por ejemplo, el hígado. Y si la persona ha estado varios días sin una oxigenación adecuada, lo que puede ocurrir es que ya no haya un efecto tan positivo de las intervenciones. En suma, llegar a tiempo puede salvar la vida. La siguiente. Finalmente tenemos el informe sobre hospitalización con esta ya acostumbrada gráfica de columnas. Lo mismo, cuanto más grande es la zona roja de estas columnas, más es el porcentaje de camas que están ocupadas. Lo que vemos en el promedio nacional, que está en el lado derecho de la gráfica, en la última columna, es que 37%, 37 de cada 100 camas destinadas a personas con infección respiratoria aguda grave están ocupadas. Aquí recordamos que estamos en la temporada de influenza, entonces la hospitalización no es solamente por COVID. Hay personas que están hospitalizadas en estas mismas camas porque tienen influenza. Influenza también es una enfermedad infecciosa que causa daños muy semejantes al del COVID en las personas que tienen riesgo de complicaciones, que son las mismas que para el COVID, y también pueden requerir hospitalización. Y vemos en las entidades federativas cómo se va distribuyendo la ocupación. En esta de color verde, misma idea, pero para aquellas personas que están intubadas, y lo que vemos es la entidad federativa, el estado de Aguascalientes, ahorita como el de mayor ocupación, seguido de la Ciudad de México, que también ha ido ascendiendo por la ocupación de hospitales. Este es el informe. ¿Quiere que presente las curvas? ¿Sí? Perfecto. Si me prestan un micrófono para las curvas. Perfecto. Vamos ahora el recorrido de las entidades federativas, como lo hacemos los martes, presentando las curvas epidémicas. Si vemos la primera, por favor, es el mapa de entidades federativas. Recordamos aquí que la intensidad del color refleja la intensidad de la epidemia, medido por uno de los indicadores más utilizados en la epidemiología, que es la incidencia. ¿Cuántas personas están enfermas por cada 100,000 habitantes? Aquí nos restringimos a las personas que en los 15 días más recientes presentaron la enfermedad. Esto quiere decir las personas que están con enfermedad activa. Y reiteramos lo que acabo de decir, las personas que enfermaron en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en todos los meses previos, ya no son personas enfermas. ¿Por qué razón? Se acabó la enfermedad, o muy lamentablemente perdieron la vida, pero las personas que se recuperaron ya no contagian, muy probablemente, y de hecho eso sería un elemento positivo, están ya resistentes, inmunes a la enfermedad.
Lo que vemos es que Chihuahua, que fue una entidad que estuvo con importante actividad, en este momento ya no la tiene. Hubo una buena respuesta del aparato de salud y también de las acciones de gobierno que permitieron que se redujera la transmisión. Durango, Zacatecas, también Querétaro, también Aguascalientes y la Ciudad de México son, igual que Baja California Sur, son las que tienen también importante actividad epidémica. La siguiente. Vemos la curva epidémica es de casos estimados, es la que acabo de presentar, para destacar lo mismo. En la semana 29 del año, que es la última semana de julio, tuvimos el punto máximo de intensidad de la epidemia hasta el momento, y después se redujo hasta llegar a la semana 39, que es la última semana de septiembre. Posteriormente empezó a aumentar, llegamos a un punto, nuevamente un segundo punto máximo en la semana 43 y tenemos ya estas 4 semanas de descenso. La siguiente. La mortalidad, vemos exactamente la misma idea, llegamos a un punto máximo en la semana 28, la penúltima semana de julio, posteriormente un descenso y a partir de la semana 42 un aumento. Pero destacamos la importancia de estar siguiendo de manera activa cómo se va presentando la epidemia y no simplemente sumar el número de casos, porque si sumamos el número de casos no tenemos una idea clara de cómo va cambiando la epidemia y nos da una falsa impresión de que la epidemia va en aumento. No, siempre va a haber más casos si lo sumamos. Siempre va a haber más casos, pero hay que entender el significado del cambio de la epidemia con respecto al tiempo, porque esa información es la que puede darnos una idea de qué tan riesgoso es que nos contagiemos o contagiemos a otros. La siguiente. Finalmente, la tercera curva epidémica, estas 3 las presento así, porque en las 32 entidades federativas veremos las mismas gráficas. Tenemos la hospitalización, aquí no empezamos desde el inicio del año, aquí estamos empezando desde el 1 de mayo y esta curva está día por día la ocupación hospitalaria. Llegamos también a un punto máximo en julio, misma semana, la tercera y cuarta semanas de julio, posteriormente descendió hasta el final de septiembre y empezó a aumentar la hospitalización. El punto máximo en el que nos encontramos es menor a el punto máximo al que llegamos en julio. La siguiente. Ahora sí, entidad por entidad, vamos a ver las mismas ideas. Tenemos en la curva de color azul claro los casos estimados y en este recuadro las defunciones. Y vamos a ir viendo los patrones con los que se presenta la epidemia. En la etiqueta de allá, el semáforo, el color de semáforo vigente en esta semana y el respectivo de 15 días antes. Aguascalientes vemos que subió, tuvo una larga meseta durante todo el verano y llegando al periodo de otoño tuvo un ascenso. En este momento es un ascenso muy importante y es el punto más alto que ha tenido Aguascalientes. Definitivamente Aguascalientes está con una epidemia muy activa. Las defunciones también han tenido un incremento sostenido con importantes variaciones, pero siguen a la alza. Es importantísimo que Aguascalientes tome acciones administrativas para regular la movilidad en el espacio público que corresponden con un semáforo naranja. Hay espacios que no deben estar abiertos porque están contribuyendo mucho a los contagios. Hay que hacer mucha promoción de la salud al interior del Estado para familiarizar a las personas con las medidas de precaución individual. La siguiente. En la hospitalización vemos el mismo patrón, llegamos a un punto máximo inicial el 30 de agosto, después descendió, pero posteriormente sigue en aumento. Y la tendencia de aumento de los hospitales, como se puede ver, en este momento lleva a más de 70% de ocupación de las camas generales en Aguascalientes y esto puede amenazar la capacidad de recibir a las personas enfermas. La siguiente. En Baja California, en cambio, vemos una tendencia descendente. Baja California fue uno de los estados inicialmente más afectados en la semana 16 del año, esto es durante abril. Posteriormente tuvo un descenso sostenido con algunas variaciones, pero un descenso sostenido y va en buen curso. Todavía está en semáforo naranja, pero en general va en un buen progreso de control epidémico. La hospitalización llegó a un punto mínimo al inicio de octubre, después ha tenido un repunte, entonces también hay que estar al pendiente de la capacidad hospitalaria. Todavía tiene una buena reserva hospitalaria, más de la mitad de las camas están disponibles. La siguiente.
Baja California Sur, con tendencia de reducción desde la semana 32, de hecho, una tendencia de reducción, ya pasó a semáforo amarillo. En el mapa inicial, Baja California Sur aparecía en una coloración intensa porque tiene una población muy pequeña, entonces la contribución de los casos rápidamente se vuelve en una incidencia bastante alta, pero la tendencia es al descenso, las defunciones también van al descenso y consideramos que pronto va a estar en una mejor condición de riesgo. Ya pasó a semáforo amarillo a partir de esta quincena. La siguiente. Las hospitalizaciones también en descenso y una muy buena reserva hospitalaria. La siguiente. Campeche es el estado que lleva el avance más importante en el control epidémico, fue el primer estado en pasar a amarillo, el primer estado en pasar a verde, tiene ya 4 ciclos del semáforo en color verde durante las 8 semanas recientes y tiene mínima actividad epidémica, se mantiene en verde, las defunciones también van en verde y si vemos en la siguiente diapositiva las hospitalizaciones de Campeche también son mínimas, 2% de ocupación de las camas destinadas a infección respiratoria. La siguiente. Chiapas es semejante, tuvo un súbito descenso a partir de la semana 27, pero posteriormente se mantuvo ese descenso de manera consistente, llegó a semáforo verde para esta nueva quincena, es el segundo estado que tiene semáforo verde y las defunciones también a la baja. La siguiente, la hospitalización es mínima, 3 y 0 de ocupación en las camas específicas para este padecimiento. La siguiente. El estado de Chihuahua, aquí se ve lo que acabo de comentar, tuvo el mérito de tener una larga periodo de control durante la primavera y el verano, posteriormente en el otoño empezó a subir, tuvo un descontrol muy importante con grave amenaza de que se sobreocuparan los hospitales, pero tiene ya 1, 2, 3, 4 semanas de descenso en la actividad epidémica, todavía con semáforo rojo, es posible que en la siguiente quincena ya empezara a disminuir, pero sí y solo sí, como hemos dicho en otras ocasiones, sí se mantiene una reducción de la movilidad en el espacio público. Aquí recordamos que ciertas medidas como el uso de cubrebocas deben ser inducidas con información, con persuasión, con convencimiento. No tiene mucho sentido y además es peligroso tratar de forzarlas a la población, es mucho mejor convencer, explicar, invitar para que las personas por propio convencimiento adopten ciertas medidas de precaución. El uso del cubrebocas es finalmente una decisión individual y las personas lo van a hacer con agrado y gusto si tienen claro el por qué, el para qué, de qué manera sirve. Vemos que las defunciones también ya empezaron a disminuir en las 2 semanas recientes, lo cual es muy positivo. En la siguiente vemos que la hospitalización en Chihuahua también va en franco descenso en los últimos 15 días. La siguiente. El caso de la Ciudad de México es complejo, igual que lo mencionaré para Jalisco y para Nuevo León. Lo hemos dicho muchas veces, las zonas más pobladas, más densamente pobladas, son de control mucho más difícil por fenómenos demográficos que son claramente conocidos en la epidemiología. Un largo periodo de meseta, pero con alta transmisión y desde las semanas recientes, en la penúltima semana de septiembre, un incremento en el número de casos. Se han tomado medidas adicionales, a pesar de que aparece el semáforo naranja, la jefa de gobierno ha tomado medidas anticipadas de reducción de movilidad, como la restricción de horarios. Consideramos que esto es un elemento positivo que va a ayudar a que se modulen los contagios y no se amenace la ocupación hospitalaria. Están, ya decíamos, en semáforo naranja. La siguiente. Los hospitales en descenso su ocupación y después una tendencia leve pero sostenida a la ocupación y aquí pedimos la colaboración también de los habitantes de la Ciudad de México para estar pendientes de las indicaciones específicas que ha dado el gobierno de la ciudad que dan también o amplifican las alcaldías. La siguiente. Coahuila tuvo un punto máximo en la semana 29, última semana de julio, después tuvo un descenso y nuevamente, como en otros estados, en el verano, al final del verano y el inicio del otoño empezó a subir. Posteriormente lleva descenso, está en semáforo naranja, las defunciones también ya empezaron a disminuir. La siguiente, la ocupación hospitalaria todavía va en una fase de ascenso y es importante que en Coahuila también se haga una mayor promoción de la salud para involucrar el cambio de comportamientos de las personas. La siguiente.
En Colima, una buena tendencia en descenso, pasa ya a semáforo amarillo, es la primera vez que lo hace, ha sido un descenso sostenido de la actividad epidémica, también de las defunciones, vean ustedes, de manera muy consistente. La siguiente, lo mismo en la hospitalización. La siguiente. En Durango tenemos todavía actividad epidémica importante, pero de manera muy positiva, como ocurrió en Chihuahua, también ya cambiaron la trayectoria. Cambiar la trayectoria, para que a todo el mundo le quede claro, es cuando de estar en ascenso, ahora empieza a estar en descenso. Está disminuyendo la actividad epidémica. Todavía con semáforo rojo, y aquí también respaldamos las decisiones que ha tomado el gobierno del Estado para lograr regular la movilidad en el espacio público, es decir, que no se abran actividades anticipadamente. Todavía la tendencia de las defunciones está a la alza, empieza a bajar en las últimas 2 semanas, entonces vale la pena mantener todavía 15 días más en estricta observancia de estas medidas para que se logre hacer un buen control. La siguiente, la hospitalización empezó ya a bajar y esperamos que se mantenga en la medida en que surtan efecto las intervenciones. La siguiente. El Estado de México, de manera consistente, ha tenido reducción desde la semana 22 del año. Las defunciones también han estado en reducción, un poco de incremento durante el otoño. La siguiente, y la hospitalización en general se ha mantenido, pero el Estado de México y la Ciudad de México están compartiendo una zona muy amplia de territorio y además de población. Entonces, una repercute sobre la otra, no es que se contagien una a la otra, son prácticamente la misma población. Y vemos que las hospitalizaciones en el Estado de México también tienen una cierta tendencia al alza. La siguiente. El Estado de Guanajuato tuvo una reducción también desde la última semana de julio hasta la primera semana de octubre, después subió y se ha quedado en las últimas 4 semanas en una meseta, le llamamos meseta a esta situación donde prácticamente no cambia la epidemia de semana a semana. Y esto quiere decir que se mantiene una actividad de control, pero todavía no suficiente para reducir los contagios. Lo mismo ocurre con las defunciones, disminuyeron muy importantemente y están en esta meseta. Si se fijan, algunas de las curvas epidémicas semejan la curva nacional y esto quiere decir que tienen un mismo patrón de comportamiento. La siguiente. Las hospitalizaciones en Guanajuato van a la alza, es importante también reforzar la promoción de la salud para persuadir, para invitar a las personas a seguir medidas de autoprotección. La siguiente. En Guerrero van muy bien, con importantes variaciones durante la parte inicial del verano, pero después una reducción sostenida, lo mismo en las defunciones, están en semáforo naranja, la siguiente, y las hospitalizaciones van en descenso. La siguiente. En el estado de Hidalgo, muy importantes variaciones ocurrieron entre agosto y un tramo de septiembre, después en octubre han tenido incremento, llevan ahorita 3 semanas de reducción, la mortalidad con importantes variaciones, también 2 semanas de reducción, la siguiente, y la hospitalización en Hidalgo también con un incremento. Importante también reducir la movilidad en el espacio público, recordar que la megalópolis es más allá que la metrópolis, involucra 7 entidades federativas, una de ellas es Hidalgo y existe una muy importante movilidad entre las entidades federativas, lo que también contribuye a que se mantenga la transmisión en zonas amplias, densamente pobladas. La siguiente. El estado de Jalisco, ya lo habíamos dicho respecto a la Ciudad de México, es también ilustrativo aquí, tiene una larga meseta, vean ustedes, con importantes variaciones, pero en general este sostenimiento de la transmisión hasta la semana 40, después desde la semana 42 tenemos reducción, aún está en semáforo naranja, empiezan a reducirse las defunciones, la siguiente, y las hospitalizaciones están estables, no suben ni bajan. Las zonas densamente pobladas o con gran población, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y sus zonas conurbadas, debemos tener un especial cuidado de no invitar a gran movilización de las personas. Hay actividades del espacio público en donde pueden concurrir demasiadas personas y volverse un punto explosivo de transmisión. Hay que tener especial cuidado con esto. La siguiente. Michoacán va en buen curso, desde la semana 36 tiene descenso, es su segundo semáforo amarillo y tenemos también ya una reducción muy clara de las defunciones. La siguiente, la hospitalización en Michoacán también en descenso, van por buen camino. Morelos,
Va lento en la reducción de los contagios, pero se ha mantenido con una tendencia a la baja. Lo mismo las defunciones, lleva ya 3 semáforos amarillos. La siguiente, la hospitalización con subidas y bajadas, en este momento estancada, pero por lo menos no está en incremento. La siguiente. Nayarit, muy bien, una reducción sostenida, 4º semáforo amarillo, va en reducción las defunciones y la hospitalización. La siguiente, también en reducción. La siguiente. Nuevo León, misma idea, insisto en ello porque las 3 zonas conurbadas, las 3 metrópolis más grandes, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, deben tener especial cuidado. Vean ustedes el mismo fenómeno, un estancamiento en el curso de la epidemia y de hecho desde el inicio del otoño con una tendencia a la alza. Es apenas una semana en la que se redujo, pero todavía no podemos garantizar que esa vaya a ser la tendencia sostenida por más semanas. Cuidado en Monterrey, zona conurbada, de no abrir anticipadamente espacios públicos de alta afluencia de personas. La siguiente. Tendencia de hospitalización en Monterrey, en Nuevo León, a la alza. La siguiente. Oaxaca, con importantes variaciones, esto es debido a lo que ya comentábamos, una importante dispersión geográfica. El comportamiento de la epidemia en Oaxaca ha sido más identificado a partir de brotes en zonas dispersas, más que una transmisión sostenida en una sola zona. Y tenemos una reducción sostenida, tenemos ya 3 semáforos en amarillo, una reducción también de las defunciones, la siguiente, y una reducción en la hospitalización en Oaxaca. La siguiente. El estado de Puebla, con una reducción también muy sostenida desde la semana 25 del año, lleva ya 4 semáforos amarillos, reducción de las defunciones, la siguiente, y la hospitalización empezó a subir, pero en general se había mantenido en descenso. La siguiente. El estado de Querétaro es notorio por esta persistente incremento, tuvo un incremento, después una meseta, un incremento también durante todo el verano y ahora durante el otoño en ascenso. Primera semana que reduce, pero al igual que lo dijimos para Jalisco, no hay ninguna certidumbre de que se mantenga en reducción. Hay que hacer mayor esfuerzo en Querétaro por involucrar a las personas en las medidas de prevención y también por sostener con la colaboración de quienes administran los espacios públicos, incluyendo los que son de propiedad privada pero de uso público, que haya mayor reducción. Las actividades en un estado mayormente industrial en su economía pueden también regularse por el uso correcto de los lineamientos que ha puesto el Instituto Mexicano del Seguro Social y que elaboramos en el grupo de Nueva Normalidad conjuntamente con las Secretarías del Trabajo y de Economía. Muy importante la observancia de esto, involucrar también al segmento privado de la sociedad para que coopere en la correcta aplicación de las medidas de seguridad sanitaria en los puestos de trabajo. La siguiente, la hospitalización en Querétaro con tendencia a la alta, todavía con importante reserva, 60%, pero este incremento rápido puede llevar a saturación de los hospitales. La siguiente. Quintana Roo, en cambio, muy bien, va disminuyendo. Ya habíamos destacado en varias ocasiones la gran habilidad que tuvo el gobierno de Quintana Roo para que en una economía que depende mayormente del turismo, actividad que obviamente está sujeta a una importante movilización de personas y confluencia de personas y por lo tanto riesgo de transmisión, a pesar de ello logró un muy buen control epidémico de manera muy sostenida. Próximamente el Estado de Quintana Roo estará comentando públicamente sobre algunos planes de colaboración con el sector privado, también precisamente para sostener este control epidémico sin mermar la economía. La siguiente. Reducción en la ocupación hospitalaria. Y podría ser que Quintana Roo sea uno de los estados que próximamente empieza a tener semáforos verdes. La siguiente. Vemos a San Luis Potosí, también tuvo un cambio súbito en la semana 30 del año, empezó a descender, un poco de incremento rumbo al otoño, nuevamente ahora ya ha entrado en fase de control y tiene 3 semanas en donde hay una reducción continua. Todavía no de la mortalidad, que sigue en aumento, generalmente hay un desfase de 15 a 20 días porque las personas hospitalizadas duran ese tiempo prolongado en hospitalización y desafortunadamente algunas fallecen a pesar de los tratamientos hospitalarios. La siguiente, la ocupación hospitalaria en San Luis, tendencia a la alza ya desde el mes de septiembre, pero se empieza a estabilizar en los últimos 15 días. La siguiente.
Sinaloa, un estado que tiene el mayor trecho de reducción de la epidemia y que lo ha hecho muy bien, las defunciones a la baja, pasa ya a semáforo amarillo, es la primera vez que lo logra a pesar de que tiene una tendencia de reducción muy importante. La siguiente, también la ocupación hospitalaria con una reserva del 75%. La siguiente, Sonora, una reducción también sostenida, fue más lenta a partir de la semana 38, que es la segunda semana de septiembre, posiblemente empezará a disminuir, pero todavía está en semáforo naranja. La ocupación hospitalaria en Sonora empezó a tener un repunte en la última semana más reciente. La siguiente. Tabasco va muy bien, también tiene un pequeño repunte en las últimas 2 semanas, la semana 44 a la 45 y la 45 a la 46, está en semáforo amarillo y ya lleva 3 ciclos de semáforo amarillo, se ha reducido la mortalidad, la siguiente, y la ocupación hospitalaria también en descenso. Nos preguntaban hace varias semanas cuáles podrían ser las implicaciones de las inundaciones y el riesgo epidémico. Ciertamente podría ser que algunos de los contagios se precipiten al momento en que las personas evidentemente tuvieron que priorizar la salida de sus casas que estaban inundadas. Pero destacamos que el Estado de Tabasco ha tomado medidas anticipadas para mantener la capacidad hospitalaria y también para hacer identificación de contactos y de contagios en la comunidad, aunque esto representa un reto muy importante en las zonas que permanecen todavía inundadas. La siguiente. Tamaulipas en muy buen descenso también desde la semana 29, última semana de julio, 4 semáforos en amarillo y la reducción de la mortalidad, lo mismo que la siguiente, la hospitalización que tuvo una reducción muy importante, está en estancamiento o en estabilidad desde hace ya 1 mes y medio, pero en general con una buena reserva hospitalaria. La siguiente. Casi para terminar tenemos a Tlaxcala, que tuvo un patrón muy semejante a algunos otros estados, con reducción y un repunte en el otoño, pero un repunte todavía muy bien controlado. La siguiente, y con reducción de la ocupación hospitalaria. La siguiente, Veracruz, un descenso sostenido, descenso en la mortalidad, tercer semáforo en amarillo. La siguiente, y una reducción de la hospitalización que se mantiene hasta el momento. La siguiente, Yucatán, el penúltimo, en orden alfabético, también una reducción sostenida, pasa ya a naranja, de naranja a amarillo, primera vez que lo logra y ha mantenido un buen control de la epidemia. La siguiente, la ocupación hospitalaria, también durante septiembre, octubre y noviembre se ha mantenido sin reducciones, pero había logrado una muy buena reducción, tiene todavía una excelente reserva hospitalaria, en la medida en que no repunten los contagios, tiene unas buenas posibilidades de mantenerse así durante el invierno. Y el último es Zacatecas, tiene un patrón muy parecido al de Querétaro, tuvo un ascenso, pequeño descenso en agosto y la primera quincena de septiembre, después un ascenso sostenido, aunque tiene una semana de reducción muy importante, la más reciente, no hay todavía garantía de que se mantenga esa tendencia. Es importante en Zacatecas también aumentar el involucramiento de la población y observar que se cumplan las restricciones necesarias de movilidad en el espacio público. La siguiente, veamos la ocupación hospitalaria a la alza. Cuando hay una ocupación hospitalaria tan rápidamente al alza, es imperativo tener un mejor control de la epidemia, persuadiendo a la gente, involucrándola, que sigan las distintas medidas de control sanitario, tanto personales como sociales. Muchas veces, y con esto termino, la actividad en el espacio público no es solamente espacios literalmente públicos, puede involucrar espacios privados donde se realizan fiestas, bodas, bautizos, 15 años. Hay que persuadir a los gobiernos municipales para que colaboren en la regulación de estas actividades y a las personas en general a saber que hay momentos en donde esto se puede hacer con cierta tranquilidad, pero hay momentos en donde la actividad epidémica es importante, en donde hay que esperar. Y si hay que posponer esas fiestas, aunque sean festividades programadas, es mejor hacerlo para evitar contagiar o ser contagiados. Esto es todo, presidente.